de Juan. Termino en el carro, sí creo que está en la base. Primera de Juan. Y lo vamos a abrir. Desde el borde, puesto al revés. Pegado esto al revés, el borde está arriba, la vida se va para abajo. Si no, se cae la vida. Tiene que sacarlo igual, no se puede tener eso. Se va a caer la vida. No tiene sustento. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Estamos? Vamos a leer el verso 5. Lo ponemos de pie, parece que hay niños que están como paralíticos ahí, no sé cómo se paran, ¿cómo es? 1:5. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta hora para que seamos ministrados por tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, pónganse conmigo. Para entender el mensaje de Dios es luz, primero tenemos que establecer estos principios. La Biblia dice que el reino de los cielos está iluminado por la gloria de Dios. Quiere decir que el resplandor de la luz de Dios ilumina el cielo. El resplandor de la luz de Dios, que también está en Cristo, iluminó la tierra. Si ustedes miran en el libro de San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y luego dice, en Él era la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Amén. A su nombre. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Si usted mira detenidamente, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y mira más abajo cuando dice en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Entienden el concepto? Nosotros tenemos que entender qué cosa. Primero tenemos que definir también qué cosa es tinieblas, para poder entender lo que el apóstol nos está hablando acá, el apóstol Juan. Tenemos que definir tinieblas. ¿Podremos definir tinieblas solamente como pecado? No, porque hay mucha gente que cree que está en luz y está en tinieblas. ¿O por qué cree que la secta va en esas direcciones? ¿Por qué cree que algunos creen que están en la salvación o en el camino de la vida eterna? ¿Por qué piensa eso? Si realmente estuvieran como ellos, se dieran cuenta que están en tinieblas, cambiarían de dirección rápidamente, pero no se dan cuenta de eso. ¿O sí? ¿O sí, iglesia? Entonces, estar en tinieblas no solo representa borrachera, alcoholismo, droga, pecado, sino también representa la ceguera espiritual que uno tiene cuando anda en la oscuridad. Amén. ¿Qué cosa es la luz? ¿Qué pasa cuando usted pone en un lugar luz? Usted puede ver todo lo que está ahí, todo lo que hay ahí dentro. Y cuando está a oscuras, ¿qué ve?
¿Usted alguna vez pensó por qué las fiestas y las discotecas y los salsódromos y los sitios de perversión y los lugares donde las mujeres bailan desnudas, todos son oscuras? ¿Usted alguna vez pensó por qué los homosexuales solo salen de noche? En su nombre. Pónganse a pensar. Porque todo lo oculto, todo lo sucio, todo lo que está mal, siempre se oculta bajo la tiniebla, para que sus obras no vengan a ser prendidas o no salgan a la luz para ser descubiertas. A su nombre. Porque si usted lo ve de día, el homosexual, se da cuenta su cara de hombre que tiene tan horrible, pero de noche parece esta mujer, y como se visten, y usted sabe cómo lo hacen, dan la impresión que es una mujer, y cuando se lo llevan en el carro escondidas o ocultas o en oscuridad, él hasta se hace la idea que está con una mujer, pero no es una mujer, es un hombre. Y la cara que tiene es de hombre, y el acto que comete es tan abominable como la tiniebla en la que está rodeado. A su nombre. Ese es lo que la Biblia nos trata de hacer entender con esto. Dice en Juan 1:7, dice, primero quiero leerles el verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. Porque si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es la consecuencia de eso? Comunión unos con otros. La actitud del ser humano de las tinieblas es siempre de preocuparse por uno mismo, lucrar uno mismo, sacar ventaja uno mismo, enriquecer uno mismo. No piensan en los demás. Si tengo que arruinar una compañía o una empresa o un negocio grande de alguien con la única ventaja de poder sacar lucro, pues lo arruino. Las empresas se hacen daño unas a otras haciéndose trucos financieros con tal de arruinar una empresa a la otra para poder surgir. Acuérdense la historia de los fideos Luchetti con los fideos Don Vittorio. El alcalde fue, le cerró la empresa al chileno y Don Vittorio disparó. Pero antes Don Vittorio no vendía porque Luchetti era el mejor fideo. Así que piense que la actitud siempre del hombre impío, dice que el hombre impío son más sagaces que los hijos de luz. ¿No dice así? A su nombre. Y nos lo dice para que seamos prudentes, porque el hijo de luz no le importas tú. Al hijo de tinieblas no le importas tú. Él se importa a sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Y dice que tenemos comunión unos con otros. Una de las cosas que quisiera hacerles reflexionar es que cuando todavía no estamos del todo en la luz, nuestro comportamiento con el prójimo es bastante áspero. Por eso tenemos problemas entre los mismos hermanos cuando estamos haciendo alguna actividad, cuando estamos haciendo alguna cosa para Dios. Hay roces entre ustedes mismos. ¿Producto de qué? Ahí está la respuesta. Lo que parece que es todo luz en nosotros, no todo es luz, hay tinieblas también. Y esas tinieblas que hay, si no las hubiera, no diría lo que dice aquí el apóstol. ¿Qué dice el apóstol? Dice, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué diría eso si nos está hablando de la luz? Amén. Quiere decir que cuando aflora la tiniebla, tenemos la opción de pedir perdón y que Dios nos limpie, amén, de todo pecado. Y que si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo y vamos contra la verdad. Amén, hermanos. Amén. Porque siempre lo hacemos y siempre queda todavía parte de tinieblas en nosotros que tiene que ser limpiada y que tiene que volverse luz. A su nombre. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Por eso, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Si se da cuenta, en el contexto está dentro de la misma enseñanza. Amén. Amén. ¿Qué es la luz? Es el reflejo de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz ilumina todo lo que está dentro. Tanto lo que está bueno como lo que está malo, y lo que está oculto y con lo que está torcido y lo que está sucio. Jesús dijo en Juan 12:36, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Amén. Amén. Ahora la pregunta es esta: ¿qué es lo que hace la luz en medio de las tinieblas? Efesios 5:17 lo dice. El apóstol Pablo también escribe acerca de este tema. Dice: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo hace manifiesto. Todo lo torcido, lo escondido, lo oculto, lo podrido, lo sucio, sale a reflejar cuando la luz del Señor alumbra. Amén. En otro tiempo ustedes y yo éramos tinieblas. Amén. No solo tinieblas por la razón del pecado, sino tinieblas porque si usted le pregunta a la gente que no tiene a Cristo, él dice: yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo ayudo a la gente. Ellos mismos creen estar flotando en medio de la luz, pero en realidad no es cierto. Amén. Porque ¿de dónde viene esa luz? De Jesucristo. La misma luz que ilumina el reino de la gloria de Dios está en Jesús, y la misma luz que ilumina a Jesús también ilumina en ustedes. Amén. ¿Lo podemos probar? Claro que sí. Dice la Biblia en el libro de Lucas 11:35: mirad pues, no sea que suceda que la luz que hay en vosotros sea tinieblas. Porque usted realmente, para saber si es luz, se nota por su comportamiento, se nota por su forma de vida, se nota aún por sus propios ojos. Pastor, ¿y cómo sé yo eso en los ojos del creyente? Está escrito, dice Lucas 11:36: si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en las tinieblas, será todo luminoso. Hermano, cuando una persona es fiel a Dios, le brilla el rostro, ¿o no? Amén. A ver, dígame que no. Amén. ¿Y qué pasa cuando le fallas a Dios? Tu cara es la misma, ¿no? No. ¿Y se puede ver físicamente? Sí. Sí, físicamente se ve. Se apaga el brillo de Dios. Ahí cuando te descubren, ¿no? Ay, porque aunque quieras sonreír y te pega la corbata y saca las muelas, el brillo de Dios se desaparece de tu rostro. Usted mira cómo se opaca el creyente que le ha fallado a Dios. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, iglesia? ¿Cuánto lo han visto? Sí, yo creo que todos. Y se nota. Hermano, ¿qué te pasa? No, estoy bien. Bien, dice de boca, pero el rostro dice otra cosa. Tiene cara de calavera, porque se ve la oscuridad y las tinieblas en su rostro. ¿De qué otra forma podemos saberlo? Mateo 6:22, que dice: lámpara es al cuerpo el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y si tu ojo es malo, todo ahí dentro es tinieblas. ¿Alguna vez le ha visto los ojos a un criminal? Yo sí. Yo comía a veces con la Grino Valera, con el ojo Aldo, Villarroel Montes, comía con el ojo Perochena, comía con todos esos delincuentes. Y de verdad, usted le miraba la cara y daba miedo. Daba miedo porque su rostro reflejaba terror. Su mirada era una mirada, de verdad, hermano, que a cualquiera le escarapelaba hasta los pelos. De lo malo que había en ellos salía por sus ojos. Por eso es que siempre al creyente hay que mirarle los ojos. Y cuando te quieren mentir, sus ojos te acusan. Y cuando te quieren engañar, tus ojos te delatan, porque la tiniebla que hay dentro se revela por tu vista y por tus ojos, porque son la lámpara del cuerpo. A su nombre. Gloria a Dios. Alábalo porque es bien, hermano. Otra de las cosas que tenemos que entender es que la luz ilumina todo lo oculto. Dice Lucas 8:17: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Por eso yo digo, hermano, cuando la gente quiere ir por ahí camuflarse y hacer sus cosas feas, y muchos las hacen, tarde o temprano Dios los saca a la luz. Porque el que anda mal siempre quiere andar en tinieblas. Por eso,
A mí me preocupa cuando veo que las mismas congregaciones andan con luces oscuras, psicodélicas, y comienzan a actuar, a tener las iglesias de la forma como tendrías una discoteca. ¿No se ha preguntado por qué? Les estoy haciendo pensar. ¿Cuántas iglesias están haciendo eso ahora? Y dicen que es para que la música se escuche mejor. ¿Será? Piensa, iglesia, a su nombre. Todo. Yo me acuerdo, les voy a contar un pequeño testimonio. En Grau, yo había puesto focos ahorradores, bastantes, en sockets de 5 conos. Y la luz era más o menos. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Ilumina mi templo. Y empezamos a colocar esos fluorescentes, eso lo puso el hermano Freddy Ramos. Empezamos a llenar todo el templo de fluorescentes porque el Señor ya no quería que esté con esas luces ahorradoras. Ilumina mi casa. Y qué raro, ¿no? Que usen luces psicodélicas y usen oscuras y bolas de esas que iluminan así flash y cosas así, y ahora las hayan metido a la congregación de muchas iglesias. ¿Por qué será? A su nombre. ¿Ve cómo estás meditando? Alábalo porque él vive, hermano. La luz que ilumina en el Padre, ilumina en el Hijo. Y la luz que ilumina en el Hijo, ilumina en usted. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Les hago una pregunta. ¿Brillamos con luz propia? No. Amén. Si hay alguna luz en nosotros, viene de la naturaleza divina de Dios. Como dice 2 de Pedro 1:4. La naturaleza divina que nos ha sido impartida por Dios es la que brilla dentro de nosotros, la que nos hace ver diferentes, la que nos hace ver distintos. Y por eso que la gente se agrada, no solamente con el rostro que resplandece que tienes de parte de Dios, sino porque todo lo tuyo ilumina dentro. La gente se siente agradada con solo tenerte en casa, se sienten cómodos contigo. Y mientras más luz hay de Dios en tu vida, más contenta está la gente de tenerte cerca, o en su casa, o de atenderte, o de llevarte donde sea. Porque lo que resplandece en ti no es tuyo. Así que no es luz propia, es la luz del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con esta luz que está acá? Aquí dentro. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Amén. Ahora vamos a establecer el principio. Ya hemos dado las pautas para entender el mensaje. Ahora vamos a ir al mensaje. Lo primero que dice el mensaje es: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Quiere decir que si decimos que estamos en la luz y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Yo siempre les he usado un ejemplo. He dicho que las acciones del cristiano son el resultado de su forma de pensar. No es lo que dices, sino que demuestras lo que dices con tus acciones. Amén. Si estás en la luz, las tinieblas no se van a mover a tu alrededor. A su nombre. Lo segundo que dice es: si andamos en luz, tenemos comunión. Ya pues aquí tenemos un grave problema. Problema de falta de perdón, problema de mala relación entre hermanos, problemas de roces entre los mismos creyentes. Así que hay bastante tiniebla que tenemos que extirpar. Amén. Porque si todo fuera luz, usted sería el hermano más amoroso de la iglesia. Y no lo veo que sea así. Más bien, nuestra relación entre hermanos se tiene que conectar por medio de esa luz. ¿Amén o no? Amén. Bueno, y hay mucho roce. Y hay mucha relación entre hermanos distante. Esto no es un club, hermanito, de aleluya, hermanita, gloria a Dios, y venimos a hacer gala de lo que tenemos o de lo que nos hemos comprado. Es una familia conectada por la luz de la gloria de Dios. Y el reflejo de esa luz que está en nosotros se muestra cuando tenemos comunión unos. Amén. ¿Y qué pasa cuando el creyente tiene tanta tiniebla
que hasta le cuesta poder perdonar a la gente. ¿Cuál es el problema? Cuando te cuesta perdonar a la gente, comienzas a tener una actitud de rechazo hacia las personas y puede convertirse en aborrecimiento. ¿Qué dice? El que aborrece a su hermano, ¿sí? Y no solo eso, dice, anda en tinieblas y las tinieblas le han cegado, así que no sabe por dónde va. Porque cuando las tinieblas te sigan, ya no conoces el camino. Crees que vas en él, pero te has equivocado de camino. A su nombre, ya no vas por el camino. Luego el mismo pasaje dice, Primera de Juan 2:3, dice, sabemos que conocemos a Dios, ¿no? Si guardamos sus mandamientos. Y más abajo dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver los mandamientos y guardarlos con la luz de Cristo? Exacto, porque no solamente la luz de Dios se refleja en nuestra vida, sino que la misma palabra de Dios es la que guía nuestros pasos. Dice en la Biblia, en el libro de Salmos 119, 105, lámpara. Así que están directamente conectados. Lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Y cuando estás usando otro camino y otra lámpara y otra palabra, ahí no hay luz sino oscuridad. Por eso muchos que caminan en direcciones equivocadas hacia falsas doctrinas y falsas sectas, lo hacen porque no pueden ver lo que está alrededor. No porque no quisieran servir a Dios de verdad. Yo creo que muchos de ellos quisieran. Muchos de ellos que están en falsas doctrinas y en falsas sectas, mormones, rosacruces, magicales y qué sé yo, y adventistas y alfa y omega, y donde ellos quieren servir a Dios. No creo que quieran servir a Satán, ¿o sí? No, pero ¿qué pasa? Como andan en tinieblas, no pueden ver la verdadera relación o condición en la que están. Por eso necesitamos que la luz de Cristo ilumine. Amén, hermanos. Si la luz de Cristo no ilumina, no nos vamos a dar cuenta si estamos andando en la luz de Dios. ¿Cómo notamos eso? Jesús dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue andará en tinieblas, no andará en tinieblas. Amén. Cuando estamos seguros que quien estamos siguiendo es a Jesucristo, ¿cierto? Nos pueden enseñar una forma de doctrina y podemos creer que es buena, pero si es buena, entonces empezamos a ver todo con claridad. ¿Por qué cuando usted comienza a debatir con alguien que no sea creyente, se molesta? Si yo debato con alguno de ustedes algún tema que de repente no estamos seguros, nadie se molesta. Solamente lo debatimos y nos sentimos felices de debatirlo. Pero cuando usted le dice al testigo de Jehová, o lo contradice, o contradice a los mormones, o contradice a alguien, hermanos, se enojan, se fastidian bastante. Estaba haciendo una campaña hace 5 días atrás. Hice 2 campañas en Chimbote y una en Ica. La que estaba haciendo en Chimbote, la primera, Dios derramó una unción pero tremenda y tocó al vecindario, porque el pastor hizo algo que nunca había hecho ningún otro. Me invitó a una campaña sin miembros. Y yo dije, Dios, es que yo nunca pregunto cuántos miembros tienen. Y me agarró. Llega al culto y no había nadie. Y yo dije, y el culto, ya está, el culto, adelante. Y yo dije, culto sin gente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mi esposo hizo el trato. Y así siempre hemos dicho, nunca hemos preguntado, así que dije, bueno, no hay que, ni modo, habrá que salvar a los vecinos. A su nombre. Con decirle que el segundo día todos los vecinos estaban hablando lenguas y sacaban a sus enfermos de la casa. Y todos eléctricos y tocados. Y entonces los que vivían en la casa de la derecha, bajó un muchacho y comenzó a debatir conmigo y se enojaba duro cuando yo le decía, pero hijo, usted la Biblia, ¿por qué sopla? Lee Juan 20:22, dice Jesús sopló y recibieron el Espíritu. Pero aún no había bajado el fuego, no sé. Yo le digo, está bien, pero él sopló, ¿no? Sí. Y no dice que lo imitemos. Y entonces, ¿por qué no lo puedes hacer tú si él también lo hizo?
aunque no haya sido ese el momento del derramamiento del poder, sino fue en el aposento, puede haber sido un acto profético que él le dice reciba, y ya está, pero él sopló. El hecho es que ministró así, y tú, ¿por qué no puedes hacerlo? Entonces, siga saliendo del cuadro. Y cuando hablábamos de cómo la gente recibía los dones o era tocado, porque eran sus vecinos, le digo, tú los conoces, yo no, son tus vecinos, no míos. Es su nombre. Y los veía hablando, y se notaba. Le digo, tú no has leído 1 Corintios 12, que los dones espirituales decía, y cuando ya estaba que no sabía qué decir, le digo, pero ¿de qué te quejas? Son los dones de Dios. ¿Qué dones? No sé, dímelos tú eres el que sabe la Biblia de memoria. Y me fui, luego pregunté a Mormón. Claro, o sea, se alteran, se molestan porque ellos creen que van en la salvación. Es tanta la tiniebla que les rodea que no pueden ver la verdad. Cuando usted camina en la luz, no tenemos problemas de doctrina, sí, iglesia. Y tenemos años enseñando en diferentes y todo lo que han enseñado y que enseñan por adelante, por atrás, y los mismos miembros no tienen problema de que esto de doctrina, porque cuando uno va en la luz, Dios nos hace ver todo con claridad. Y cuando andamos en tinieblas ya no podemos ver bien. A su nombre. Denle palmas al Señor. Quiere decir que la luz que está en nosotros no es propia. Por eso en el libro de San Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, dice, llamado Juan el Bautista, que dio testimonio de la luz. Y ahí aclara, él no era la luz, sino dio testimonio de la luz. Así que la poca luz que pueda haber, o la mucha luz que pueda haber, resplandece de Cristo en nosotros, no es nuestra. Amén, hermanos. Amén. Y otra de las cosas que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:14, y con esto quiero terminar: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Te alumbrará Cristo. Porque cuando Cristo te alumbra, sales de la muerte, sales de la hoguera, de la oscuridad, sales de la incredulidad. Tal vez de repente tienes años de evangélico y por primera vez en tu vida descubres que el Espíritu Santo tocaba a la gente. Y yo mismo les estaba enseñando ayer, por ejemplo, yo mismo aprendí algo nuevo. Hermano, créanme que en cada lugar donde viajo yo mismo aprendo. Estábamos en la campaña y le dije a la gente, hermanos, le dije, todavía como unos 700 ahí, y le digo, ustedes van a recibir el poder de Dios por su fe. Y me miraron así. Entonces llamé a 4 sensibles y le dije, pongan su mano así. Y dije, la voy a tocar con mi dedo. No es mi dedo el que le va a dar el poder, sino su fe. Y los que toqué recibieron. Entonces los demás se empezaron a creer. Hermano, comencé a caminar y solo les ponía un dedo en la frente y al final era una alfombra de 700 personas. Sí, les he traído el video, se va a alocar cuando lo vean. Y la gente se alocó, hermano, y comenzaron a revolcarse y uno por ahí vomitaba, el otro, ¡no, es mío! Empezaron a salir los demonios. El poder se activó por ellos mismos. Porque es la luz de Cristo que ilumina la vida de cada uno de nosotros. Y donde vamos iluminamos, somos faros, somos lámparas. Amén. Pero no puede ser una lámpara si por dentro estás cargado de tinieblas. Amén. No puede ser no puedes iluminar si hay tanta oscuridad dentro de ti. Esa oscuridad tiene que disiparse. ¿Cómo la disipamos, hermano? El único que nos da la luz es Jesús, así que hay que buscar más de arriba para que esa luz resplandezca en nosotros. Amén, hermanos. Aleluya en su nombre. De palmas del Señor. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? ¿Y cuántos quieren resplandecer con esa luz? Aleluya. No puede esconderse, porque el día que se tuerce, ya su rostro cambia de fisonomía, sus ojos se vuelven medio feos y su cara ya no brilla. Así que no hay a dónde engañar al Señor.